Me dejó embarazada y desapareció, pero criar sola me salvó la vida. Tenía 17 años y pensaba que sabía lo que era el amor. Su nombre era Matías. Nos conocimos en una fiesta de colegio, en esas noches donde todo parece eterno y los besos se sienten como promesas. Era gracioso, intenso, un poco torpe, pero me hacía reír como nadie. Y a esa edad, una cree que reírse con alguien es suficiente para imaginar un futuro. Mis padres no lo querían mucho. Decían que era irresponsable, que no terminaba nada de lo que empezaba. Pero yo veía otra versión, la de los mensajes largos a medianoche, la de los abrazos bajo la lluvia, la de los planes de cuando vivamos juntos, y una tarde, en su cuarto, con la puerta cerrada y el corazón alborotado, dejamos de cuidarnos. No fue la primera vez que lo hicimos, pero sí la única en la que sentí un vacío extraño después. Como si algo hubiera cambiado y yo no supiera que, un mes después, me enteré, tenía un retraso. Al principio no me asusté. Pensé que era el estrés, los parciales, el cambio de rutina, pero mi cuerpo hablaba y yo no sabía escucharlo. Hasta que me dolieron los pechos, hasta que el mareo no se iba, hasta que mi mejor amiga me trajo una prueba y me obligó a hacerla en su baño. 2 líneas, no respiré, sentí que el mundo se encogía a mi alrededor. Llamé a Matías esa misma noche. Le pedí que nos viéramos en la plaza de siempre. Estaba oscuro, hacía frío. Mis manos no dejaban de temblar. Estoy embarazada, le dije, con la voz de alguien que ya no era adolescente. Aunque aún lo fuera, él se quedó en silencio. Bajó la mirada. Después soltó una risa nerviosa. ¿Estás segura? Quise gritarle, pero solo asentí. Bueno, no es tan grave. ¿Podemos solucionarlo? No, solucionarlo, sí. O sea, lo de interrumpir. Hay formas. Nadie tiene que saber. Me quedé helada. No por la sugerencia, sino por lo rápido que se despegó de la realidad. Como si el problema no fuera de él. Como si él solo fuera un espectador que podía cambiar de canal. No voy a abortar, Matías. ¿Y qué vas a hacer? ¿Tenerlo? A esta edad, sí, respondí, aunque me dolía el estómago de miedo. Es mi hijo. No voy a desaparecerlo. Su cara se transformó. Como si yo lo hubiera traicionado. Entonces no me metas en esto. Fue tu decisión. Yo no estoy preparado para ser papá. Tengo vida, Lucía, yo tengo vida. Esa frase me partió. Como si yo ya no tuviera una. Como si yo fuera solo una equivocación con patas. Se fue sin abrazarme. Sin despedirse, me senté en la banca y sentí como una parte de mí se apagaba. Yo sabía que tendría que ser fuerte, pero no sabía cuánto iba a doler ser fuerte, sola. Me desperté al día siguiente sintiendo que el mundo ya no era el mismo. Mi cuerpo era el mismo, mi habitación también, pero algo en el aire había cambiado. Como si cada rincón supiera que yo ya no era solo una adolescente. Era alguien que llevaba otra vida dentro, y que, a partir de ahora, no podía confiar en nadie. Durante los primeros días, no le conté a nadie más. Fui al colegio como si nada. Fingí reír, participé en clases, entregué trabajos, pero cada vez que alguien me hablaba, sentía que mi voz estaba a punto de quebrarse, como si el secreto me pesara tanto que me doblaba la espalda. Matías no volvió a escribir, me bloqueó de todo. Sí. Así de simple, un mensaje al universo. Esto no me pertenece. Tuve que buscar una cita médica sola. Fui a una consulta de control en una clínica pública, con el corazón latiéndome en los oídos. Cuando la doctora confirmó que sí, que tenía 8 semanas, sentí que todo el aire se había ido del consultorio. Me preguntó si estaba sola. Dije que sí. Me ofreció hablar con una trabajadora social. Dije que no. Quisiera ayuda, sino porque no sabía cómo pedirla. Volví a casa con el sobre de los resultados escondido entre mis libros. Entré en puntas de pie. Me encerré en mi cuarto. Lloré como nunca antes. Lloré por miedo, por rabia, por la certeza de que todo lo que había soñado para mi vida se acababa antes de empezar. Esa noche no cené. Tampoco dormí. Empecé a imaginar cómo iba a decírselo a mis padres. Mi mamá es muy católica. Mi papá siempre fue estricto. Iban a gritar, a decir que los avergoncé, que había arruinado mi futuro. Y lo peor era que yo, empezaba a creerlo también. Durante semanas, viví así. Como un fantasma, sintiendo el cuerpo distinto, los pechos más sensibles, las náuseas matinales, y el corazón quebrado. Hasta que una mañana, camino al colegio, casi me desmayo en el bus. Una señora mayor me ayudó a bajar. Me sentó en una banca y me dio agua. Me preguntó si estaba bien.
Le dije que sí. Ella me miró a los ojos, con una calma que me desarmó, y me dijo, «Estás embarazada, ¿cierto?» Me quedé en shock. No entendí cómo lo supo. «No te preocupes», continuó. Yo también fui madre joven. Creí que el mundo se me venía encima. Pero el mundo no se acaba. Se reinventa. Esa frase se me clavó en el pecho. El mundo no se acaba. Se reinventa. Me levanté, le di las gracias y regresé a casa. Ese día, por primera vez, me miré al espejo con otra mirada. Seguía asustada, sí. Pero también empezaba a sentir algo más. Un tipo de fuerza nueva. Una semilla. Pequeña. Frágil, pero viva. Lo que crecía dentro de mí. Contárselo a mis padres fue como esperar una tormenta sabiendo que no hay refugio. Me senté frente a ellos una tarde, después de clases, con las manos frías y el corazón atragantado en la garganta. Mamá se dio cuenta de inmediato de que algo no estaba bien. Papá bajó el volumen del noticiero con gesto serio. Yo me senté al borde del sofá y respiré hondo. Estoy embarazada. No lo adorné. No di rodeos. Necesitaba decirlo como una verdad que ya no podía seguir escondiendo. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Mamá palideció. Me miró como si no pudiera procesar lo que acababa de oír. Papá se levantó de golpe. ¿De quién?, preguntó. Su voz era un látigo. De Matías. ¿Y ese cobarde dónde está? Se fue. Me bloqueó de todo. Mi mamá se cubrió la boca. Mi papá comenzó a caminar por la sala como un animal atrapado. ¿Y pensás quedártelo?, me preguntó, directo. Asentí. A los 18, sola. Sin carrera, sin nada. Sentí el temblor en las piernas, pero no lo dejé subir a la voz. Tengo algo. A mí misma. Mi mamá rompió a llorar. Mi papá me dijo que había arruinado mi vida, que no iba a permitir que un error adolescente se convirtiera en una cadena, que ese bebé no tenía futuro, que yo tampoco si seguía con esa idea. Esto es una locura, Lucía. Vas a destruir todo por un capricho emocional. Me fui a mi cuarto sin responder. Cerré la puerta y me senté en el suelo, abrazándome las rodillas, porque lo que más dolía no era la desaprobación. Era saber que justo cuando más necesitaba amor, me estaban dejando sola. Los días siguientes fueron fríos, tensos, como si viviera con desconocidos. Mamá apenas me hablaba. Papá empezó a llegar tarde. No sabían cómo mirar mi cuerpo cambiante, cómo aceptar lo irreversible. Y en medio de ese vacío, una persona inesperada me buscó. La mamá de Matías. Me escribió por Facebook. Lucía, me enteré de todo. Podemos hablar. Me temblaban los dedos cuando acepté. Nos encontramos en una cafetería sencilla, donde solíamos ir cuando salíamos en grupo. Ella llegó con los ojos cansados, el maquillaje corrido y el corazón colgando de los hombros. No puedo obligarlo a que te apoye, dijo, sin rodeos, pero yo no te voy a dar la espalda. Me costó creerlo. Pensé que venía a defenderlo. A decir que era culpa mía, que lo había atrapado. Pero no. Su mirada era limpia. Triste, pero sincera. Matías no está listo. No sé si algún día lo estará. Pero ese niño que esperas también es mi nieto. Me agarró la mano. Y en ese gesto, sentí más consuelo que en todos los días previos. Si necesitas algo, yo estoy. No era todo lo que necesitaba, pero era algo. Era un primer hilo de apoyo en un tejido que había empezado a deshacerse. Esa noche volví a casa y me miré al espejo. Toqué mi vientre, aún plano pero ya distinto. Y dije en voz baja, no sé cómo vamos a hacer esto, pero vamos a estar bien. Y por primera vez, me lo creí. Tenía 5 meses de embarazo cuando empecé a ver la realidad completa. Los gastos, la ropa, los pañales, los controles médicos, las ecografías, el transporte. Todo lo que antes parecía manejable se convertía ahora en una montaña diaria de cálculos. Mis padres no aportaban más que su silencio. La casa se volvió un espacio donde mis pasos eran más pesados, mis palabras medidas, mis gestos contenidos. A veces escuchaba a mi mamá llorar en la cocina. A veces mi papá me ignoraba durante días enteros. Una noche, sin mucha ceremonia, me dijeron, cuando nazca el bebé, vas a tener que buscar dónde vivir. No podemos hacernos cargo. Fue como si me arrojaran en medio de la calle sin zapatos. Me van a echar, no es echarte, dijo mi madre, entre lágrimas. Es que no podemos con esto, Lucía.
Ya no sentí que mi estómago se contraía, no solo por el embarazo, sino por el miedo, dónde iba a ir, cómo iba a criar un hijo sola, sin casa, sin trabajo, sin terminar el colegio, cómo se hace eso sin desmoronarse. Llamé a la mamá de Matías. No le pedí dinero. Solo necesitaba desahogarme. Ella me escuchó en silencio y luego me dijo, venite unos días conmigo. Al menos hasta que encontres cómo pararte. Me mudé a su casa con una maleta. Una sola. Con ropa para 2 semanas, los papeles médicos y la carta que había escrito para mi bebé y que aún no me atrevía a leer. La señora Isabel, así se llamaba, me hizo espacio en el cuarto de huéspedes. Me cocinaba, me preguntaba cómo me ponía almohadas entre las piernas para que durmiera mejor. Nunca me habló mal de su hijo. Nunca intentó justificarlo. Solo me acompañó, y fue ella quien me llevó a una fundación para madres adolescentes. Allí conocí a otras como yo. Algunas más jóvenes, otras con 2 hijos ya. Mujeres que venían con el corazón roto, pero que reían con fuerza. Mujeres que tejían mantas mientras contaban cómo salieron adelante sin un centavo ni apoyo. Mujeres que me devolvieron el espejo, pero sin vergüenza. En ese lugar, por primera vez, me sentí acompañada. Nos enseñaban cómo bañar a un recién nacido, cómo alimentarlo, cómo reconocer una fiebre. También cómo escribir un currículum, cómo terminar el bachillerato virtual, cómo encontrar un trabajo flexible. Cada clase era una escalera, cada historia una cuerda. Un día, una voluntaria me dijo algo que se quedó grabado en mi alma: no naciste para pedir permiso. Naciste para crear un mundo distinto para vos y tu hijo. Y lo vas a lograr. Yo solo asentí, con lágrimas contenidas, porque aún me dolía, pero ya no me sentía sola, y aunque no tenía casa propia, ni pareja, ni planes claros, tenía un motivo, pequeño, inocente, y latiendo dentro de mí. El día del parto llegó sin aviso, como una tormenta repentina. Estaba en la fundación, en medio de una charla sobre lactancia, cuando sentí que el cuerpo me llamaba a gritos. Era un dolor nuevo, distinto a cualquier otro. El tipo de dolor que no solo atraviesa, también transforma. Llamaron a la ambulancia. Isabel, la mamá de Matías, llegó antes de que cerraran la camilla. Me sostuvo la mano en el trayecto, mientras yo sudaba y gemía y no sabía si llorar por miedo, por rabia o por amor. Cuando llegamos al hospital, sentí que ya no era yo. Era otra cosa. Un cuerpo rendido, una mente flotando, una voluntad resistiendo. Me metieron en la sala de partos. Los médicos hablaban entre ellos, las luces eran muy blancas. El frío me calaba hasta los huesos, y entonces pasó. Grité. Empujé. Grité otra vez, y en medio de todo, lo escuché, el primer llanto, un sonido tembloroso, como de cristal quebrándose, como si el mundo acabara de romperse, y empezar de nuevo. Es un niño, dijo la enfermera, y me lo puso sobre el pecho. Tenía la piel arrugada, los ojos apretados, la boca buscando calor. Lo abracé, y por primera vez, después de tantos meses de miedo, de abandono, de dudas, lloré de amor, no de tristeza, no de pérdida, de amor absoluto. Inmenso. Doloroso y hermoso a la vez. Mi hijo estaba en mis brazos. Esa noche no dormí. Me quedé viéndolo respirar. Tan pequeño. Tan real. Cada vez que suspiraba, sentía que el corazón se me encogía. Yo, una chica de 18 años sin nada, acababa de dar a luz a lo más valioso del mundo. Pensé en todo lo que había pasado. En Matías, que no apareció. En mis padres, que seguían sin llamarme. En todos los que dijeron que no iba a poder. En los que me apuntaron con el dedo, como si la maternidad fuera un castigo, y luego lo miré de nuevo, y me dije, voy a poder, aunque sea arrastrándome, aunque tenga que renunciar a todo, aunque el mundo me diga que no, mi hijo no pidió venir, pero ya que está acá, va a conocer el amor más feroz y puro que existe. Los días en el hospital fueron duros. No había visitas, no había regalos, no había fotos con globos ni flores. Solo Isabel, trayéndome comida, sonriéndome con ternura, cuidando de mí como si yo fuera su hija. Cuando nos dieron el alta, regresamos a su casa. Ella me ayudó a bañar al bebé, a curarle el ombligo, a calmar su llanto. Esa casa se convirtió en mi primer hogar como madre, un refugio improvisado, un espacio donde todo dolía, pero también todo sanaba un poco más cada día, y en cada madrugada en vela, en cada pañal cambiado, en cada mirada de mi hijo mientras lo amamantaba, entendí algo que jamás había sospechado. Yo también acababa de nacer. Los primeros meses fueron una mezcla entre milagro y guerra. Dormía 3 horas por noche. Comía a deshoras.
Vivía con miedo de no estar haciendo lo suficiente o de estarlo haciendo mal, pero cada vez que mi hijo me miraba con esos ojitos oscuros, llenos de una inocencia que lo perdonaba todo, algo dentro de mí se acomodaba. Isabel volvió al trabajo y yo me quedé sola en casa con el bebé. Los días eran lentos, las noches infinitas, pero encontré rutinas. Lavaba la ropa con una sola mano mientras lo cargaba con la otra. Estudiaba en línea cuando dormía, veía tutoriales de cómo hacer compotas caseras, cómo leer señales de fiebre, cómo estimular el desarrollo. Mi mundo se había reducido a un cuerpo pequeño, pero mi corazón se había expandido como nunca. Un día, mientras caminaba con el cochecito por el parque, me crucé con una profesora del colegio. Se llamaba Laura. Siempre había sido cálida, pero distante. Me reconoció y me abrazó con fuerza. ¿Cómo estás, Lucía? Y yo, por primera vez, no supe qué responder. No sabía si decir sobreviviendo o renaciendo. Estoy encontrándome, dije. Ella me sonrió. ¿Y pensaste en terminar el bachillerato? Le expliqué que lo intentaba en línea, pero con un bebé era difícil. Me preguntó qué necesitaba. Al día siguiente, me conectó con un programa especial para madres jóvenes, con horarios flexibles, cuidado infantil en las clases presenciales y acceso a becas. Lloré esa noche, porque por primera vez en meses, alguien me había preguntado qué necesitaba. Empecé a asistir los martes y jueves. Isabel cuidaba del bebé. Me sentía torpe, oxidada, desconectada del mundo. Pero también me sentía viva. Empezaba a recordar quién había sido antes del embarazo, mis sueños, mi pasión por escribir, mis ganas de estudiar trabajo social, mi curiosidad por el comportamiento humano, mis ganas de ayudar a otros. Una tarde, la profesora Laura me invitó a contar mi historia en un foro virtual sobre maternidad adolescente. Tenía miedo, pero lo hice, y algo cambió. Mi testimonio fue compartido. Empezaron a escribirme otras chicas. Algunas estaban embarazadas y asustadas, otras ya tenían hijos y se sentían invisibles. Algunas me decían, gracias, Lucía. No sabía que alguien más sentía lo mismo que yo. Y entonces entendí, mi voz podía ser refugio, mi historia, espejo, y mi maternidad, una forma de sanar no solo a mí, sino también a otras. No estaba arruinada, solo estaba transformada, y por primera vez, no me dolía el cambio, me emocionaba. El primer año pasó entre pañales, apuntes y café recalentado. Casi nadie me reconocía en la calle. Ya no era la Lucía que iba al colegio con una mochila rota y auriculares viejos. Ahora era la madre joven, la que caminaba con un cochecito y cara de cansancio. Pero también era la que estudiaba de noche, hablaba en foros, escribía artículos breves sobre maternidad, violencia emocional y abandono. Mi mundo se había hecho pequeño, pero mi voz comenzaba a llegar más lejos de lo que alguna vez soñé. Un día, recibí un correo. Una fundación que había leído mi historia en redes sociales quería invitarme a formar parte de su programa de capacitación para jóvenes madres. No como asistente, como mentora. ¿Yo? Dije en voz alta. Mentora, sí. A mis 19 años, me estaban dando un espacio para enseñar, para acompañar a otras chicas que estaban pasando por lo mismo que yo había vivido. Era surreal, pero también era justo, porque conocía el miedo. Había respirado el abandono, me había tragado las lágrimas por no poder pagar una crema para la rosadura. Sabía lo que era acostarse con hambre para que el bebé comiera. Sabía lo que era tener que sonreír cuando por dentro solo quería gritar. Y todo eso me volvía valiosa, no porque fuera perfecta, sino porque había sobrevivido, y ahora podía tender la mano a otras. Empecé a dar charlas, pequeñas al principio, en centros comunitarios, colegios, espacios barriales. Hablaba de maternidad, sí, pero también de dignidad, de no mendigar amor, de no aceptar menos por miedo a estar solas, de que no éramos frágiles. Solo estábamos cansadas de cargar tanto solas. Cada historia que escuchaba me rompía, pero también me reconstruía. Una tarde, me tocó dar una charla en la fundación donde yo misma me había refugiado un año atrás. Entré con mi hijo en brazos, la sala estaba llena, algunas me miraban con curiosidad, otras con desconfianza. Yo también estuve sentada ahí, dije, apenas tomé el micrófono. No tenía casa, no tenía pareja, no tenía futuro, tenía 18 años y un test positivo en la mano. Hice una pausa. Miré a mi hijo, que dormía en su sillita al costado, y agregué, pero tenía algo más, un corazón que, a pesar de estar hecho trizas, seguía latiendo con fuerza. Ese día, no terminé la charla, porque todas lloramos juntas. Y en esas lágrimas, había algo sagrado, una red, una promesa muda, una fuerza que nos decía, no estás sola, ya no más. Hoy mi hijo cumple 3 años, tiene la sonrisa más luminosa que he visto, habla como si tuviera 40.
Hace preguntas que me dejan sin respuestas, y cuando dice mamá, siento que el mundo se detiene por un segundo. Mi vida no es fácil, pero es mía. Trabajo como orientadora en programas de acompañamiento a madres adolescentes. Estudio una carrera universitaria en psicología social y escribo todos los días, porque contar mi historia no solo me salvó, también me sanó. Hace unas semanas, Matías me escribió, 3 años en silencio, 3 años sin un solo mensaje. Quiero conocer a mi hijo, decía. Sé que me equivoqué, solo quiero una oportunidad. Me temblaron las manos, no de miedo, de memoria. Recordé todo, la traición, la indiferencia, las noches que lloré con contracciones y sin nadie a mi lado. No respondí de inmediato, me tomé días, lo pensé con el corazón y también con la razón. Finalmente le contesté, mi hijo tiene una vida estable y segura. Si algún día él quiere conocerte, hablaremos, pero no volverás a herirme por tu capricho ni por tu culpa. Nunca respondió, y me sentí libre. Me rompió lo que pasó, sí, me cambió para siempre, también, pero no me destruyó, me reconstruyó, con otras piezas, más fuertes, más sabias, más mías. A veces me preguntan si me arrepiento, y la respuesta es no, no me arrepiento del hijo que tengo, ni del camino que recorrí, ni de las lágrimas, ni de las madrugadas, ni del miedo, porque todo eso me trajo hasta aquí. Soy madre, soy mujer, soy sobreviviente, y sobre todo, soy libre. A ti que estás leyendo esto y te sientes sola, rota o abandonada, resiste, respira, no estás sola. Lo que hoy parece ruina, mañana puede ser la base de tu nuevo hogar. Y si alguna vez te dijeron que no ibas a poder, mírame, yo también fui esa chica, y aquí estoy. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Comenta qué te pareció y qué tipo de historias te gustaría escuchar.